sea, no quieren saber nada de rodajes, pero en esta concretamente, que aparece en Antonio Maura 16, dio la casualidad de que el señor que aparece ahí como portero es el portero de esa casa. Él, extrañamente, era un apasionado de la arquitectura. Entonces fuimos a hablar con él, bueno, íbamos por las casas y le preguntábamos al portero, mira, es que queremos hacer un corte, no sé qué. Dijo, ah, sí, la arquitectura tal, mira, yo os voy a enseñar, esto lo hizo un arquitecto que se llama Zuazo, que no sé qué, y entramos y nos llegó arriba y no sé qué. Y entonces fue como, dijimos, si tú crees que nos puedes conseguir, es muy difícil, pero yo lo voy a conseguir. Y lo consiguió. Nos consiguió que poder filmar allí y a partir de ella pues se dio el resto de la... De alguna manera yo quise intentar poner la historia al dictado de, bueno, pues de algo que tuviera que ver con la biografía de un arquitecto y con la obra de un arquitecto. O sea, lo del portero ha sido casi arquitectura emocional y Sí, sí, un no, círculo que se cierra, como dices en no, la, completamente. en la Fue una película. cosa azarosa y de esas cosas que tienen a veces, no sé, como la vida, como que te hace un regalo, ¿no? Como que es como si te dijera, bueno, esto está bien, esto lo vas a hacer, te voy a poner aquí a este señor que te va a ayudar. El otro día, pues hablando de que ibas a venir y tal, precisamente con otro arquitecto que está aquí, con Fernando Bajo, estuvimos hablando, ¿verdad?, sobre Secundino Zuazo, ¿verdad? ¿Puedes comentarnos algo sobre...? No, no, no le Sí, hagáis sí. caso. ¿Quieres? Levántate, por favor, O, Fernando. o, o, Levántate. sí, Sí. sí, se oye, se oye. Bueno, estuvimos hablando precisamente de los nuevos ministerios que sacas varias veces en la Sí, reflexión del eje, ¿no? También comentamos los nuevos ministerios, ese edificio que parece tan franquista, ¿no? Tan sí. clásico. Resulta que la primera versión de los nuevos ministerios, la primera fase, es de Secundino Zuazo, Sí. un arquitecto completamente republicano que estuvo en el ostracismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una capa más de la película, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Hay edificios de Zuazo detrás que ni los... Sí, sí, por supuesto. Y a mí eso me parece muy interesante porque es como dar pistas, ¿no? Es descubrir cosas, ¿no? Y hay otra cosa también que, al margen del personaje del Zuazo, que después de ver varias veces tu película, yo me he dado cuenta porque he visto los créditos y aparece, es el otro arquitecto encumbrado y caído en desgracia, que está detrás todo el rato en tu película, es Miguel Fisac. Sí. Precisamente el de los arquitos Sí, de la sí, claro, marquesina claro. blanca y el famoso 600 amarillo, ¿no? Sí, Que claro. salió en el país Sí. constantemente, ¿no? Entonces, Miguel Fisac tiene algo en común con Zuazo. Es precisamente que esos arquitos los copió, y él lo dijo así, de Torroja. Y Torroja era socio de Secundino Zuazo haciendo los nuevos ministerios y por supuesto con Torroja. Sí, sí, que Entonces, es una de yo esas... he ido descubriendo cosas a lo largo de las películas que me parecen fascinantes, ¿no? Porque es como una lección subliminal de arquitectura, ¿no? Si quieres la tomas y si no, no. Pero hay muchas Esa era un cosas. poco la idea, y de hecho al principio a mí es ese lugar, la universidad, o sea, como la facultad, ¿no?, de ellos, donde se encuentran, que nació como le llamaban el centro, bueno, nació en el programa, era el Centro de Formación del Profesorado de Miguel Fisac. Hoy en día es la Facultad de Estadística. Sí, a mí es un lugar que me fascina, me parece una cosa increíble ese lugar, y yo quería que fuese allí, y lo que me pasó, en las primeras versiones del guión, Fisac se le nombraba. Lo que pasa es que me di cuenta, siguiendo a la máxima esta de menos es más, que no podía tener dos arquitectos. O sea, era demasiado. Y aparte, dos arquitectos cuyas obras son, o sea, cuyas obras, las que iban a salir en el cortometraje, son distintas, son bastante distintas, ¿no? Entonces fueron varias versiones, ya al final decidí que no iba a nombrar a Fisac, ¿no? Pero tengo una deuda con él, solo lo sé, porque además es un arquitecto que, leyendo un poco sobre la biografía, ¿no?, de bastantes arquitectos, Fisac su biografía me interesa mucho, ¿no? Es un personaje, como has dicho, ¿no?, como defenestrado, que de alguna manera se va del opus, o sea, tiene como toda una trayectoria, y luego toda esta invención que tiene como de la arquitectura de los huesos y las piezas y es de una expresividad realmente muy, muy... a mí me seduce mucho, ¿no?, Fisac.
y en sus escritos también. Ahora acaban de sacar una cosita muy pequeña en una editorial que se llama Caniche, es un librín muy pequeño que se llama Autobiografía de Miguel Fisac, son 50 páginas o algo así, que creo que es una conferencia que publicó. Me parece, me gusta mucho ver, a mí es que hay algo que me interesa mucho de esta época del franquismo, y es ver cómo, y eso solo lo he encontrado a un nivel tan intenso en la arquitectura, hasta donde llego, ¿no? Y es ver cómo cuando es la guerra civil y empieza, bueno, y gana Franco, y esto, la represión y el exilio y tal, ¿qué pasa con todo el legado que venía de atrás? ¿No? ¿Qué pasa con, o en arquitectura, qué pasa con la posibilidad de la modernidad en España? ¿No? Entonces, ¿cómo los arquitectos, unos se van hacia un cierto lugar más oficial, más lo que se supone que quiere el régimen, otros empiezan como a, de alguna manera, filtrar cierta modernidad en propuestas pequeñitas de vivienda social, o donde no se pone o en los pueblos de colonización, o donde no se pone tanto, y de repente vas allá a un pueblo de Toledo o de Cáceres y dices, esto parece que lo ha hecho alguien de la Bauhaus, ¿no? Entonces, eso es algo que me parece fascinante, cómo esos 50 años no son tan monolíticos, o sea, hubo muchas tendencias, ¿no? Que pudieron de alguna manera sobrevivir o dialogar con una verdad general represora y como impositora de una hegemonía, ¿no? Esto es algo que me interesa mucho, ¿no? Y en la arquitectura lo veo bastante más claro, por ejemplo, con el cine, ¿no? El otro día estaba hay una exposición en la Fundación ICO ahora sobre los pueblos de colonización, y en una de las entrevistas, Natibel Preciado, la periodista, habla de cómo, es muy interesante, de cómo de alguna manera en el imaginario popular se había aceptado que el cine español, las grandes figuras del siglo XX del cine español, como Buñuel, o Saura, o Berlanga, o Bardem, se, se había aceptado como que su cine, aunque hubiera sido producido en la época del franquismo, era un cine artístico, o sea, era un cine como, digamos, que no había que poner en tela de juicio, pongámoslo así, y que ella sentía que esto no había sucedido tanto en la arquitectura, ¿no? Y que era un paso que había que dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo ver las propuestas que surgieron de los jóvenes arquitectos en los pueblos de colonización, en los pueblos o en estos pueblos como Esquivel o como Vegaviana, que de repente llega allí Fernández del Amo y hace sobre lo que había hecho Le Corbusier en otros sitios, y lo están haciendo aquí gente, ¿no? Eso, a mí eso es una cosa que me parece fascinante, que sucediera al mismo tiempo que estaba viendo represión, exilio, no sé qué. Me produce mucha curiosidad de cómo convive eso, ¿no? ¿Cómo convive? Menudo lo que he insultado, pero bueno. Bueno, vamos, estabas empollado, estás empollado en el tema. No, es que esto es una cosa que me fascina, no es que esté empollado, es que me fascina este tema. Entonces, sí. De hecho, la peli que quiero hacer está centrada sobre esto, porque me parece como muy revelador respecto no sé, como sobre dónde está construida nuestra sociedad. Ahora hablando de tu estilo cinematográfico, hay algo importante en muchas de tus películas, o casi todas, que es la voz en off. Cuéntanos algo. La voz en off nos estás narrando, sí, incluso desde el punto de vista casi del director, y ahora entra en plano, ahora sale, sí. Y a la vez estás contando la historia. Eso es una particularidad muy especial tuya. Sí, bueno, es algo que practica. Mira, antes has dicho que es un reto que yo tuve con esta película, ¿no? Como que es una película que te permite, aunque esté filmada en la actualidad, te permite imaginar que estás en el 59, ¿no? Entonces, yo siempre me la planteé como una película de época sin época, ¿no? ¿Cómo se puede hacer una película de época sin intervenir sobre el espacio, vaciarlo y empezar como a trezarlo y a controlarlo como sería cualquier ejercicio de ficción, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, digamos que yo tenía 3 elementos para hacer esto. Uno era el archivo, ¿no? De alguna manera empezar a hacer dialogar, o sea, como dar pistas al espectador mediante la utilización de determinados
momentos de archivo, ¿no? Que pudieran casi como lanzar un dardo a la imaginación del espectador, ¿no? Estamos hablando de esto, estamos hablando de esto. Y filmar determinadas cosas que has visto en el archivo hoy, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, tenía esta idea de proponer un juego al espectador de forma explícita, ¿no? Es como si yo le preguntara al espectador, ya sé que esto no es una película de época, pero vamos a jugar a que lo es. Y yo te voy a dar una serie de cosas para que te lo imagines. Entonces, pues le doy el atrezo o le doy los objetos, ¿no? Y eso... Los momentos de la barba son bueno, especiales, una comedia. Claro, Sí. entonces eso me permite, esa distancia me permite a partir de ahí, bueno, mucha libertad, ¿no? Porque de alguna manera es como, hay gente, yo tenía mucha curiosidad por ver si en general la gente iba a entrar en el juego, ¿no? Y máxime cuando luego quisimos rodar por estaciones, y hicimos la primera en febrero de 2020, vino el confinamiento y cuando fuimos a hacer la segunda, entonces la gente iba con mascarilla por la calle. Con lo cual yo ya sabía que en la película iba a haber o sea, no solo iba a ser esta cosa de época contemporánea, que quiere ser de época, o sea, que quiere aludir a una época, sino que encima dentro de lo contemporáneo iba a haber gente con mascarilla y sin mascarilla en la película, ¿no? Y yo pasé una época en el montaje muy como, esto, la gente así que hace con mascarilla, ¿qué me estás contando? Y al final dijimos, para adelante, ¿no? Y el otro elemento es la voz en off. Es la voz en off, ¿no? La voz en off es, bueno, dependiendo cómo se use, estamos muy acostumbrados a esta voz en off, digamos, muy del telediario, muy reportajística, muy explicativa, pero la voz en off, eso es un ámbito de la voz en off, pero la voz en off puede tener otros muchos. Tenemos, por ejemplo, títulos como American Beauty, ¿no? Sí. Que es una voz en off parecida a la tuya, un poco, que también narra. Sí, la voz en off puede ser un personaje, la voz en off puede hacer explícito el hecho de estar viendo una película, la voz en off puede generar, digamos, voces interiores respecto a un personaje que está hablando en el propio... O sea, tiene muchas posibilidades. Te permite remontarte, de alguna manera, como un demiurgo. Es peligroso también. Sí, sí, es peligroso. Bueno, yo creo que todos los que trabajamos en esto, con voz en off, quiero decir, bueno, pues es una especie de trabajo continuo en el que estás todo el tiempo planteándote cuánto hablar, cuánto no, cuánto... Siempre hay una lucha entre la voz que está encima y la imagen que está por debajo, ¿no? Siempre hay como un pulso y de la tensión de ese pulso, la película está viva si la tensión de ese pulso, pues es pareja, ¿no? No sé si a vosotros os interesará, o vosotras, atracar un banco. Ahora mismo pues no está la cosa por ahí porque ya casi todo es digital, Sí. Pero tú también eres un poco experto de alguna manera, también en arquitectura subterránea relacionada con atracos. Sí, bueno, esto el que es experto es... Vamos a contarlo porque también es el autor de un largometraje que se titula Apuntes para una película de atracos, que también tiene este mismo sentido, un poco también con sus mapas, su voz en off, su historia, y bueno, y ahí también hay arquitectura, la importancia de las alcantarillas, por dónde hay que bajar, cómo hay que ir para el atraco, vamos, todo, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, básicamente... Por si interesa a alguien, vamos. Esto es una película que está en Netflix, la podéis ver si os interesa. Pero, bueno, a mí siempre me han gustado muchísimo las películas de atracos y particularmente las películas, dentro de las películas de atracos, las películas de butroneros, las películas que tienen que hacer un túnel, ¿no? para atracar. Entonces, bueno, un día, en el 2013, 2013. Vi que habían capturado a un atracador, a un butronero, que atracaba por las alcantarillas, que hacía túneles. Entonces, yo me quedé como muy subyugado y pensé en una especie de cosa así como dije, oye, si intento contactar con este tío y le pido que me ayude a escribir. ¿No pensaste en dejar la profesión de cine y dedicarte a...? No, porque soy muy cobarde, pero pensé en... yo venía a hacer una película como Mapa, que es una película en primera persona, con cosas de mi propia vida. Estaba muy cansado de mí y necesitaba hacer una película con otra persona. Entonces vi esto y dije, ¿y si intento contactar con este señor
que está en prisión, y si me contesta, pues, y proponerle que me ayude a escribir una película de atracos. O sea, porque yo obviamente no sé nada de atracos ni de nada de esto, ¿no? Yo lo único que sé es pues, las películas que a mí me fascinan, como Rififi, como, bueno, todas las películas como La Evasión de Jack Reacher, son películas maravillosas y que son siempre muy abstractas, porque hay parte del metraje que tiene que ver con o sea, como que tiene que ver con luchar contra la materia, ¿no? Y eso no se puede poner en una trama de cine, ¿no? Pero estos cineastas han filmado eso así de forma muy, muy física y eso a mí me parece fantástico. Bueno, la cuestión es que él me contestó, empezamos una relación, él estaba en prisión, yo fui a verle durante 2 años a prisión y en un momento dado él salió y entonces hicimos una especie de intercambio que tenía que ver con, él me enseñó cómo se atracaba por el subsuelo y yo le enseñé cómo se hacía una película con voz en off. Entonces hay un momento luego en que yo le doy el relevo y él toma la voz en off de la película, ¿no? Y dentro de la parte del subsuelo, él me ponía misiones. Me decía, porque él tenía y tiene cosas escondidas en el subsuelo de Madrid, ¿no? O sea, él conocía el subsuelo de Madrid como un taxista conoce la superficie. Y entonces me decía, mira, hay zonas en las que el trazado del subsuelo es igual y hay zonas que no. ¿Sabes? Entonces, él me decía, mándame, por ejemplo, de esto, mándame un muestro. Y yo te hago por encima cómo van las calles. Entonces, él tenía, porque había estado su padre había sido un butronero en los 90. Entonces, el tipo, desde que era un niño, había estado ahí, ¿no? Entonces, conocía eso, pero, o sea, para él era como una cosa natural, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, me empezó a explicar, antes le contaba a Pago, que bueno, que hay como 2 puntos que son como esenciales, ¿no? A la hora todo esto es antes de entrar al banco. Uno tiene que ver con detectar No toméis apuntes. qué banco, le llaman qué banco es visitable y qué banco no. Visitable significa que puedes llegar hasta la bajante desde el subsuelo, o sea, como en el entramado del subsuelo. Y luego el otro punto es en qué parte de ese colector exacto hay que picar para entrar, ¿no? Entonces él me explicó cómo hacían eso, cómo medían eso en superficie, cómo lo hacían, tal, y entonces yo empecé a hacerlo. Las alcantarillas también tenían. Sí. Y luego también otra cosa que es muy interesante, bueno, son 3 puntos. El otro es qué tapa de alcantarilla hay que utilizar para poder entrar y salir del atraco, porque la idea es, entras, das el atraco, bajas, sales y sales en un sitio que está a 2, a 3, a 4, a 5 kilómetros, donde sea, ¿no? Entonces esas tapas se llaman santas. Y esas tapas en Madrid, bueno, por lo menos en el barrio de Salamanca, que es lo que le ha atracado más, hay como 7. Entonces él me decía, no, pero es que en la película es que no puedo revelar una tapa santa, porque vienen a por mí. Entonces yo le dije, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a pretender que una tapa es santa, ¿sabes? Pero, o sea, tú dime, como dices todo bien, lo único es que vamos a falsear que sea esa tapa. Y hay un momento ahí en Luchana que él va conduciendo entonces a Brasil y dice, ¿ves esa tapa? Eso es santo. Desde ahí se pueden atracar todos los barcos del barrio de Salamanca, ¿sabes? Entonces, bueno, pues todo esto está explicado en la película y hay que decir que esto tiene un final feliz porque él empezó a salir de permiso y luego al final, bueno, hay otra parte que pues estoy destripando la película entera, pero bueno, hay otra parte que es maravillosa, que es en la vida, que es que él, bueno, así por resumirlo mucho, yo establecí una relación con él en la cual yo iba a verle, le mandaba cartas y le mandaba libros, ¿no? Y entonces le decía, me tienes que devolver los libros subrayados y por qué los has subrayado, ¿no? Entonces libros de atracos y claro, no eran clásicos. Sí, eran libros de personas, de personas que habían estado en prisión, o sea, de delincuentes que habían encontrado su vocación literaria en prisión, que eso es una especie de subgénero, ¿no? Y luego también le pasaba cosas como de bandoleros, como de contrabandistas en el siglo XIX. Sí, animando un poco, vamos. Sí. No, él le encantaba. Bueno, el tema es que un día él me manda un sobre con 70 folios escritos
como si fueran los microgramas de Balser, o sea, como de arriba a abajo, todo, ocupando todo, con una letra enana. Dice, es que yo quiero escribir un libro sobre mi vida. Entonces quiero que me ayudes a escribirlo. Bueno, entonces al final le ayudé a escribir no le ayudé a encontrar un editor y acabó editando su libro. Y ese libro ahora tiene una posibilidad de convertirse en una serie. O sea, igual que la película Dracos, se llama Esa maldita pared, es fascinante. Está en Libros del Cao. Y él hoy, cuando salió de prisión ya por fin, completamente, estuvo 4 años en prisión, como él es un manitas, os podéis imaginar, pues él empezó a trabajar en una fábrica y él lo veía cómo se quejaba, que el jefe, que tal, que no sé qué, que tengo asma, y decía, madre mía, esto no va a acabar. Entonces Sí, porque él estaba acostumbrado a dar el palo claro, y gastarlo como... A ver, es que estamos hablando de un chaval de Vallecas que de repente hacía un atraco y tenía 70.000 euros, 80.000 euros, o sea, como... Entonces le pedía a un amigo productor si le podía dar una oportunidad y le podía meter de meritorio de atrezo en una serie. Le metió y hoy es atrecista. Hoy es atrecista y se gana Y la encima vida. va a tener una serie. Sí, sí. Bueno, ojalá, toquemos madera. No sé si debería haberlo dicho. No lo pongáis en Twitter. Bueno, esa es atracos. Y él es una cosa fascinante porque él sabía mucho de pocería, de arquitectura, de una forma como, es que iba a decir vernácula, pero es que es más allá de lo vernáculo. Él me llevaba a una casa y decía, mira, ¿ves esa casa? ¿Ves ese ladrillo? Eso tiene 40 años. Eso significa que eso, ahí seguro que la bajante, ahí tiene que haber, donde esté la garita del portero, ahí tiene que haber una cosa que no sé qué, o sea, eso lo sabe. Y luego me enseñaba planos que había cogido del catastro y decía, mira, esto por aquí, esta calle, aquí es que esto lo cegaron. Entonces, no sé qué. Entonces tienes que ir por aquí y tienes que contar pasos. Aquí arriba en esta etapa tienes que contar 4 pasos y bajar y contar esos pasos y no sé qué. Tienes que tirar un palo y entonces ves ese palo y entonces ya sabes que dónde estás. Bueno, así, ¿no? Fascinante, la verdad. De hecho, en la película, hasta tu mujer ensaya un poco ahí los dos por arriba cómo tenías que nosotros ir contando pasos. Como buenos burgueses cobardes no suscitábamos sospechas. Entonces Bueno, podíamos hacerla. si queréis abrimos un turno de preguntas, unas preguntitas también, porque creo que tenemos un vinito por ahí, ¿no? Sí, Mira que bueno, eso es otra cosa. ¿Alguna pregunta que queréis hacer? No, un comentario simplemente. Sí. Me ha gustado ¿Quieres ver, o se te oye bien. ¿Se te oye? que me ha gustado ver cómo utilizas también el lenguaje del grafismo, porque con los planos, el sistema de cotas de dibujo, los que hemos dibujado desde tiralíneas a ordenador, pues ves la evolución y te sitúas muy bien en la época, ¿no? Sí, eso fue una cosa que quise de... Zuazo no tiene fundación. Igual Fisac tiene, o De la Sota tiene, o Gutiérrez Soto, bueno, los grandes arquitectos de la época casi todos tienen fundación, pero Zuazo no. Y entonces nos enteramos de que había bastantes planos originales de él en la Biblioteca Nacional, en una colección. Estuvimos como 10 meses hasta que conseguimos que nos dejaran acceso y entonces escaneamos algunos planos de Zuazo y entonces con el grafista tenemos que trabajar con esto. Esto tiene que ser como y lo que hay al final también en los créditos, todos tienen esa cosa un poco de... Y viene de él, viene de sus... De hecho, había cosas que era como, vamos a cortar esto, o sea, recortar esto y pegar aquí, no sé qué. Y eso era una cosa que... Bueno, es otro de los... De alguna manera, mira, no lo he comentado, pero igual es otra herramienta que, de alguna manera, de una forma subliminal, al dibujar era un trazo que no era recto, ¿sabes? Porque mirados con lupa, tú puedes sentir un poco el trazo, no sé, como el trazo de la mano, ¿no? Como que si hoy está impreso eso por, no sé ya si se usa AutoCAD o lo que sea, no, es como absolutamente... Y las letras, ¿no? Como que ponían como unas... Todo eso me parece fascinante. Y creo que eso también llama a un imaginario que tiene que ver con esa época, ¿no? Sí, el cartel, por ejemplo, que tenéis ahí fuera es ese tipo de letra y también que está... Ese, en realidad, el cartel de fuera está hecho como replicando el emblema de una revista que se llama Arquitectura Viva, que era AV, y era eso. Y entonces lo cambiamos, uno que está ahí fuera. Es toda una época, y yo cuando
he hablado así con arquitectos, siempre siento bueno, supongo que es como para nosotros haber filmado en 35 o en celuloide, ¿no? Como que siempre siento por parte de los más mayores como ese paso, ¿no? Como esa quiebra entre el siglo XX y el XX, o sea, entre lo analógico y lo digital, y luego una nostalgia por parte de los más jóvenes de no haber tenido esa experiencia, ¿no? Como si de alguna manera se pudiese aprender por la mano, ¿no? O algo, ¿no? No sé si vosotros lo compartís. Bueno, hablando con Roberto Ortilla, siempre decía conservaba sus herramientas, la escuadra, el cartabón, sus lápices y siempre decía eso, el trazo siempre de la mano. Eso es. Una pregunta a raíz de la película y de alguna otra que hemos visto, bueno, algunos hemos visto. Eres un romántico, vamos, un romántico Sí, pero total. Porque sí, pero la más en las historia de amor películas. es Sí, emocionante. eso es. Pobrecitos y Bueno, tal, ¿no? eso es verdad que luego me salen historias de amor, pero quiero a ver si intento cambiar eso. ¿Por qué? A ver si me dedico más a las historias de amor en la vida que en las películas. Igual me iría mejor. Y a mi familia. ¿Más preguntas? ¿Alguien? ¿Alguna curiosidad? Sí. Yo como cosa curiosa es, O alto. me ha gustado cómo hablas, ¿no? Esa especie de derroche de lenguaje, ¿no? De palabras, de acumular ideas. Cuando estás contando ahora las cosas te emocionas cuando las cuentas, ¿no? Entonces esa emoción me ha sorprendido un poco al principio, no sé si eso no, si te ha salido. Sí. Que has tardado 5 años en hacer este corto. No, la película, la de Atracos. La de Atracos, sí. Claro, tampoco porque, claro, has tenido que buscar mucho, ha parecido mucho que encontrabas el azar, ¿no? Bueno, pero 2 años estuvimos para hacer el corto, sí. Soy de procesos muy lentos. Por ejemplo, aquí lo que sí tenía claro es que quería que fuera estacional. O sea, poder filmar en los mismos sitios en las 4 estaciones. Que luego mucha gente me dice, pues tampoco se nota tanta diferencia. Y digo, yo sí la noto, no sé, ¿sabes? Como, es decir, que ya cada uno. Pero a mí hay una cosa que me interesa, una de las cosas que más me interesa, creo, de la arquitectura, o en lo que yo he leído, es que lo considero como yo desde mi lado, que no soy ni hago, ni soy experto, ni nada, lo considero un freno a, digamos, esta cultura de la inmediatez en la que estamos sumidos, ¿no? O sea, como que si realmente quieres entender un poquito de qué van los espacios, tienes que ver cómo pasa el tiempo, tienes que ver cómo incide la luz, tienes que ver cómo es un amanecer, un atardecer, tienes que ver esas cosas. Y eso no se ve, pum, y me voy. No, eso implica estar y pasar, ir a una hora, ir a otra y no sé qué y tal, ¿no? Entonces, la arquitectura creo que es una buena disciplina de resistencia respecto a la deriva pero bueno, todo esto, cuando hablo con los arquitectos, me dicen, mira, es que porque tú te quedas con lo mejor de arquitectura, te has leído 4 libros ahí de Corbusier y de no sé quién, pues la arquitectura no es nada de eso, los que somos arquitectos, ¿no? Puede ser. Es que la pregunta no me has dejado acabar. Perdón. No, está bien lo que has dicho, ¿no? Pero bueno, era un poco este derroche, ¿no? De ideas, ¿no? Y cuando estás haciendo, ¿no?, esta película, ¿no? Y que tienes tanto de azar, tal y como lo has contado, ¿no? Que vas descubriendo las cosas y te va llevando las ideas, lo que vas descubriendo, te va dando a hacer este guión, ¿no? Que haces un poco informal al principio, ¿no? Y que vas buscando y de repente vas encontrando de todo en cadena. Y entonces yo la pregunta es, claro, hay otro tipo de artistas en los cuales hay muchas, o sea, que se puede crear muy rápido y hacer muchas ideas, ¿no? Pero los cineastas tienen ese problema como que tardáis mucho en hacer una película, ¿no? Completamente. Entonces la pregunta es, cuando estás haciendo esa película y estás pensando tantas cosas, estás descubriendo, ¿no?, el azar te lleva a tantas ideas, que no piensas más guiones, no estás pensando más cosas y al final es, oye, como que se te acortan las cosas, ¿no? Que no puedes hacer todo lo que tú quieres hacer. Sí, eso es así. Yo creo que el cine en ese sentido es frustrante por los procesos y es frustrante porque es forzosamente sintético. O sea, a mí siempre me pasa que yo no confío demasiado en mi imaginación. Y por eso creo que dejé de hacer cine de ficción puro y empecé a buscar más en la realidad, en cosas en las que basarme en la realidad. Entonces yo siempre me di cuenta de que hago procesos, entre comillas, de investigación muy amplios, o sea, como sí que me interesa una cosa y otra y otra y otra, y al final
siempre llego a la conclusión de, pues es que en la peli no cabe ni la 30ª parte de esto, ¿sabes? Y otra de las cosas por las que creo que utilizo la voz en off es porque me permite también meter más, ¿no? Y en ese sentido, yo admiro mucho los cineastas sabios y sencillos, como John Ford, por ejemplo, que parece que encapsulan la vida entera en una cosa que luego la ves y es muy sencillita, es muy poquito, ¿no? Yo no soy ese tipo de, igual en otra vida o lo que sea, cuando me reencarne, pero no tengo ese tipo de madurez. Y en ese sentido, yo creo que el cine es una disciplina, es que es muy sintética, muy sintética. O sea, si quieres que la película funcione, es muy sintética. Y si quieres que comunique mucho, o por ejemplo, si trabajas con un sustrato de contenido amplio, en el cine no se puede dar la brasa. O sea, yo puedo llegar aquí y estar hablando una hora porque soy torrencial o lo que sea. Pero en una película es que la gente hay un momento que dice, me estás contando, esto es una película. Y no es como cuando haces la monografía de no sé qué, ¿no? Entonces yo siempre digo, joder, ¿cómo sería hacer una película como la monografía de no sé qué? ¿No? Pero bueno, es el medio en el que yo me muevo, ¿no? Había, creo que estaba antes, sí. Vamos a procurar ser un poquito más. Sí. Nada, yo te quería preguntar, a la hora de explicar el espacio real dentro del cine, pues a ver si esto a ti te supone una especial preocupación hacerlo bien, porque viendo los trabajos que he visto tuyos, como Apuntes de una película de atracos o El crimen de Alcácer, sí que he sentido que en todo momento me he visto muy bien situado siempre en todos los lugares que has descrito. Entonces, ¿haces un especial esfuerzo por esto? Sí, completamente. Creo que se ha ido, pero bueno, sigo. A mí me obsesiona mucho eso. Por ejemplo, sabéis que las pelis de ficción siempre, no sé, el chico coge la moto y va a la casa de la chica, ¿no? Y entonces es como... y entonces 4 planos en la ciudad y ya está. No, 4 planos no, es de dónde va, a dónde va, y tienen que ser 4 planos que tengan sentido, ¿no? Cosa que es un poco contracinematográfica, digamos, ¿no? No tiene por qué ser así. Pero para mí sí, y creo que tiene que ver con esa cosa de cierta pobreza imaginativa. O sea, como que necesito una cierta cosa de literalidad. Y en los true crimes, porque yo mientras hago estos proyectos personales, me gano la vida haciendo series de true crime, o documentales. He hecho el caso Alcácer, he hecho el caso Asunta también, y una que igual conocéis que está en Netflix, se llama 800 metros, sobre los atentados yihadistas en las Ramblas de Barcelona. Y cuando ahí coge una importancia todavía mayor, porque el espacio es muy importante, particularmente el espacio en la ciudad, es muy importante dentro de los sumarios. Mucho, ¿no? Por ejemplo, no sé si os acordáis del crimen de las Ramblas, ¿no? La furgoneta que entra el 17 de agosto, ¿no? Y mata a 13 personas, llega, se para dentro, justo enfrente del Palau, y el chico este, el terrorista, Yunes, sale corriendo, ¿no? Y entonces sale corriendo y se mete por la boquería y luego se mete como por el Raval y consigue escapar, ¿no? Y entonces una de las grandes incógnitas que hay ahí es cómo puede este chaval que va corriendo o andando por la ciudad que tiene la operación Jaula, cómo consigue salir y que lo detengan 4 días después a 52 kilómetros de Barcelona, ¿no? Entonces, en el sumario hay bueno, planos, ¿no? Y entonces posibles recorridos, ¿no? Entonces va haciendo o sea, hacen como un levantado de todas las cámaras que hay entre la Rambla y las afueras, y se tiran ahí un mes, como 100 tíos, mirando esas cámaras, hasta que entonces detectan más o menos cómo siga la línea de puntos, ¿no? Y entonces, entonces luego el cine es forzosamente sintético, ¿no? Entonces tengo que llegar yo a intentar describir eso, ¿no? Y para mí es muy importante intentar conseguir, ¿no? Eso. Y por eso empecé en las series a meter muchos mapas, a meter mucho, o sea, al punto de que a veces
por ejemplo, trabajando más, a veces tengo mis pulsos, ¿no? Porque es como, hostia, tío, es que esto es demasiado abstracto, ¿no? Como no, pues que así es como se entiende. Y hemos ido con los grafistas, hemos ido como desarrollando como técnicas de el circulito que se mueve, el otro, o sea, como cosas que fueran un poquito más pop, un poquito más no sé qué, para que entren, para que puedan estar, ¿no? O en Alcácer, por ejemplo, yo en Alcácer, yo lo primero que hice cuando supe que iba a hacer el caso Alcácer fue ir a la fosa donde aparecieron las niñas. Y cuando hice el camino que había desde el pueblo, lo hice andando desde el pueblo hasta la fosa, entonces dije, o sea, es que para mí fue como, me acuerdo que había una cosa de, bueno, vamos a meter un dron aquí, y dije, no, ¿qué dron? O sea, esto hay que entender físicamente lo que supone que estos tíos fueron de aquí a aquí, ¿sabes? Y eso el espectador lo tiene que entender, porque si metes un dron, por ejemplo, una cosa que tiene, que además ahora en todos los vídeos de arquitectura, es el dron anula el espacio físico, luego te da otras cosas alucinantes, ¿no? Como decir, proporciona plantas, ¿no? Entonces, pero la experiencia del espacio físico no existe. O sea, no existe la idea de dificultad o de no, o de placer al caminar, no existe nada de eso, porque entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, he intentado desarrollar un uso del dron que sea muy, que haya muy poco movimiento. O sea, que pase casi como si fueran planos desde arriba, ¿no? Porque en esos relatos el sentimiento la experiencia del espacio es muy importante. Fíjate en el crimen de Alcácer, incluso cuando empieza la serie y vemos esas calles estrechas. Sí, sí. Que no tienes ni tiro para poderla rodar. Sí. De cámara, ¿no? Sí, pero eso era... O, por ejemplo, otra cosa que también era, para mí en Alcácer es el que más lo he hecho. Hicimos un vaciado de imágenes de archivo, o sea, de las noticias que había habido en los telediarios en el año 96. Y entonces dijimos, bueno, vamos a ver los planos más habituales con los que ha salido el pueblo, la ciudad, el Palacio de Justicia, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a replicar, vamos a ir a esos sitios a buscar esos encuadres, a ver cómo son hoy, ¿no? Y en algunos sitios eran iguales y en otros es muy interesante porque en el momento en que pones 3 bisagras de un mismo encuadre con 30 años de diferencia, estás empezando a meter el paso del tiempo en la serie, o sea, de una manera fascinante, ¿sabes? Porque entonces empiezas a decir, no, es que esto hay que entenderlo con la España del 96, que la Guardia Civil iba en Renault 4, que no sé qué, claro, porque si lo miramos desde cómo es hoy, es complicado, pero hay que mirarlo en ese momento, ¿no? Y de ahí va luego, no, es que era una España en la que no existía prácticamente la noción de feminismo, no existía no sé qué, no existía, o sea, no existían toda una serie de cosas que tenemos que intentar comunicar porque desde hoy es muy difícil imaginar eso, ¿no? Creo que tenía una pregunta usted. Sí, mira, tío, te quería preguntar un poco al hilo de lo que has comentado, las herramientas que le das un poco al espectador para entender la película, llevarle a ese año. Mi pregunta es, ¿te planteaste en algún momento el haber hecho la película en blanco y negro? Porque sí que hay una diferenciación, ¿no? de lo que filmas con lo que coges de los archivos, pero es que incluso lo que tú filmas, ¿no? Lo veo con un color un poco muy personal, muy característico, un poco de esos años. Sí. Y más sabiendo que además en esos años se filmaba en España sí. en blanco y negro, ¿te planteaste, por ejemplo, el haber hecho esta película? No me lo planteé, o sea, sí que me planteé que tuviera un color un poco desvaído, un poco sepia, como, ¿no? sí, como un poquito vintage, si quieres, o algo así, ¿no? Pero no me planteé el blanco y negro por varias razones. La primera es porque si me hubiera planteado el blanco y negro, no podría ser un blanco y negro digital. Tendría que ser un blanco y negro de celuloide, que es como se filmaba. Y que tiene tiene como esto es como lo de los arquitectos y los materiales, ¿no? Es igual, o sea, es difícil de explicar, pero eso se ve de otra manera, ya está, ¿no? Y eso no se puede replicar desde un soporte digital, o por lo menos yo siento que no se puede replicar. Entonces, dentro de eso, pero esa es la opción que yo tomé, y no quiero decir que no se hubiera podido hacer. Yo creo que cuando hay elementos tan discordantes para una película de época, como que aparezca una persona en mascarilla,
creo que es mejor. O sea, para mí, yo entraría mejor si alguien me dice, imagínate que esto es no sé qué, que si no, que si le pongo ese filtro, por ejemplo, en blanco y negro, ¿no? Porque entonces lo sentiría más como si fuera un quiero y no puedo, ¿no? O algo así, ¿no? Pero eso es mi mirada, no tiene por qué ser así, ¿eh? Jonás, por ejemplo, Jonás Trueba, filmó en su primera película Los Ilusos, filma un Madrid en los 2010, en blanco y negro, maravilloso, y que consigue darle esa especie de sentimiento un poco retro, ¿no? Y él, por ejemplo, no se lo planteó como te lo estoy diciendo yo ahora, ¿no? Muy bien, la última ya, yo creo, ¿no? Nada, yo estoy aquí encantado. ¿Cómo queréis saber? Sí. Enhorabuena por esta modo de ver una obra maestra, ¿no? Que siempre contar algo que me parece milagroso, incluso no a nivel de arquitectura, sino de narrativa. Pues muchas gracias. Una pequeña aportación, ya que has dicho que estás en deuda con Miguel Fisac, pues aportar que acabo de leer en Gasteiz una publicación vitoriana que el edificio más emblemático nombrado por los arquitectos árabes de la provincia es una iglesia, precisamente, aunque usamos ya mucho de iglesia, más de bares y tal, ¿no? Pero una iglesia que se llama la Coronación, está hecha por Miguel Fisac entre el 57 y el 60, me parece. ¿Y dónde está? Aquí. Apunta. Pues mañana me voy a ir a verla antes de irme. ¿Alguna otra curiosidad? ¿Algo que queráis? Muchas gracias. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado. Muchísimas Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias.